Hoy, 30 de abril, se celebra en mi país el Día del Maestro, así que un fuerte abrazo para todos los docentes que hacen posible esta loable misión, esta tarea, cuál es la de formar a las futuras generaciones para una sociedad que tanto necesita. Bienvenidos a este video explicativo de antropología cultural en el cual estaremos desarrollando la clase de diversidad cultural que corresponde a la unidad número 1. Los indicadores para la clase de hoy serán los siguientes: describir los distintos tipos de culturas que viven dentro de una misma cultura. El segundo indicador nos dice describir las características principales de la globalización cultural. Y el tercer indicador, analizar el etnocentrismo como principal consecuencia negativa de la globalización cultural. Iniciamos nuestra presentación. ¿Cómo debemos de comprender la diversidad cultural? Bien sabemos que dentro de una sociedad que se caracteriza por vivir una cultura grande, por recrear una cultura identitaria masiva, existe y debe de existir diferencias entre sus miembros, que se manifiesta en tres puntos esenciales. En primer lugar, la pertenencia a un determinado grupo. Por ejemplo, no es lo mismo un grupo de familia con otro grupo de familia dentro de una misma comunidad. Segundo punto, nos habla de que existen identidades y gustos compartidos por la comida, por el ocio, etc. Y el tercer punto, existen características peculiares que posee cada grupo. Por más que estos grupos, estos distintos grupos, pertenezcan a una cultura grande que los puede identificar ya sea de forma nacional o de forma etnocéntrica. Algunos grupos más reconocidos dentro de un ambiente urbano, dentro de un ambiente de ciudad, se denomina de las siguientes formas que vamos a estar describiendo en cuanto a sus características. Encontramos los grupos elitistas. Estos grupos poseen gustos refinados con relación a la gente que consideramos normal dentro de los patrones de una cultura social. Por ejemplo, comparten los mismos gustos por la comida, gustos musicales como la ópera, la música clásica, deportes que solamente practican un cierto grupito de la sociedad, etc. Normalmente también comparten un linaje histórico en cuanto al parentesco, lo que nosotros normalmente llamamos como apellidos de alta alcurnia. Y estos al mismo tiempo también comparten un mismo estatus económico, o sea, suelen ser personas adineradas, personas pudientes. Esta clase de grupos elitistas son los que de alguna u otra forma muchas veces deciden dentro de una sociedad, ya sea en el ámbito político, en el ámbito inclusive económico. Por otra parte, la masa social, la cantidad colectiva de personas, integran lo que nosotros llamaríamos una mayoría colectiva. Comparten los mismos gustos como el grupo anterior, prácticas sociales, costumbres, que normalmente afecta a toda la afectividad de esta colectividad. Esta cultura se denomina popular y tiene dos vertientes principales: una cultura popular propia de una nación, como las tradiciones, el folclore, etcétera, y la otra vertiente describe a una cultura popular, perdón, propia de gentes que comparten el día a día. Por ejemplo, tienen gustos hacia la música como el reggaetón, la cumbia, forma de vestirse, etcétera. Los siguientes grupos se denominan subculturas o tribus urbanas, que normalmente se dan en el seno de una sociedad urbana. Comparten un mismo gusto en cuanto a la vestimenta, la música, también tienen sus propios usos sociales, por ejemplo, determinadas formas de saludarse, códigos para poder comunicarse, etc. Normalmente también aparecen durante alguna etapa entre la adolescencia y la juventud. Por ejemplo, los floggers, los emos, los metaleros, los villeros, normalmente son tendencias, como se suele hablar en las redes sociales, por un determinado tiempo, que suele reclutar o agarrar a adolescentes de 10, 12 hasta prácticamente los 18 años de edad.
Surgen por la necesidad de socializar con otros de la misma edad y los mismos gustos, y normalmente reaccionan a los patrones considerados como tradicionales de una sociedad, de una cultura. Por eso se los denomina como subculturas rebeldes o también grupos de adolescentes rebeldes. La cultura de masa, sin embargo, tiene relación ya directamente con lo que nosotros llamaríamos globalización cultural. Aparece a partir de la masificación de algunas costumbres o prácticas, por ejemplo, el ocio o las comidas, el gusto por algunos juegos, etc. Normalmente tiene relación con el consumo de ciertas marcas, la Coca-Cola, el Nescafé, McDonald's, Burger King, etc. El uso de ciertos idiomas como el inglés, que prácticamente es un idioma global, un idioma comercial que obliga a todos los miembros de esta tierra, de este planeta, para que puedan aprenderlo y puedan acceder a las oportunidades que ejercen las grandes potencias que llevan adelante la globalización cultural. La recreación de ciertos estilos de vida de otras sociedades, por ejemplo, todo el mundo queremos vivir el sueño americano o vivir la vida que llevan en el primer mundo, en Europa, etcétera, etcétera. Es propia de la globalización comunicacional y tecnológica, es decir, que se da a raíz de la posibilidad de poder vender marcas de forma masiva y de alguna forma también esto llega a generar en nosotros patrones de conductas que no tienen relación con nuestra conducta comunitaria, con nuestra conducta cultural. En este sentido, es importante relacionar estos dos términos, globalización y cultura, para poder comprender de qué forma nosotros vamos creando, gracias a la tecnología y la información en masa, una nueva forma de vivir nuestra identidad cultural. La globalización es un fenómeno, un hecho característico de nuestro presente, nuestra historia actual, que se origina por tres puntos esenciales, tres hechos esenciales históricos que más o menos comenzaron a desarrollarse a partir de la década de los 40, 50, al culminar la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, por el desarrollo tecnocientífico. Bien sabemos que los ordenadores, los teléfonos inteligentes, la Internet, de alguna u otra forma, anteriormente se les daba un uso militar o un uso restringido. En la actualidad prácticamente tiene un acceso de consumo para toda la población mundial. El desarrollo de la comunicación digital, lo que antes costaba comunicar a un individuo con otro individuo de un pueblo a otro pueblo, ahora prácticamente se realiza en segundos. Y por sobre todo los intereses de los países de economía neoliberal que ven a través de estos medios, la Internet, la comunicación satelital, formas de poder llegar a otros mercados y poder vender mayor cantidad de productos. Esta globalización tiene aspectos positivos como también aspectos negativos. Entre los aspectos positivos podemos mencionar que realmente es una verdadera apertura a un mundo que para muchos permanece como desconocido y rico en valores humanos como también de muchas otras cosas. Pero también aspectos sumamente negativos que llegan a afectar a las culturas locales o a las identidades propias que van desarrollando las personas dentro de su seno social. Nace de alguna forma una cultura global que desplaza las manifestaciones propias de las sociedades. Acá ya estamos hablando de un aspecto sumamente negativo. ¿En qué sentido desplaza? Por ejemplo, en los gustos musicales, en los gustos culinarios, en el arte, y normalmente el individuo llega a adoptar estas características de una cultura global, de una cultura comunicacional a nivel mundial, y va abandonando sus propias características culturales identitarias por considerarlas ya sea desfasadas o muy tradicionalistas. Este fenómeno, como habíamos dicho, tiene sus pros y sus contras. Uno de sus contras se denomina etnocentrismo. Una de las consecuencias negativas justamente es el desarrollo de actitudes denigrativas por parte de una cultura, una sociedad que se considera superior a otra. Eso denominamos etnocentrismo. Pensar que
nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestras creencias normalmente se presentan como algo superior a otras culturas o a otras sociedades. Y esto echa raíces a prácticas tales como el racismo, la xenofobia o la homofobia, que son realmente actitudes que atentan contra la diversidad cultural de una determinada sociedad o contra la diversidad multicultural que reina en el mundo. Y bueno, con esto terminamos esta clase explicativa, resaltando siempre que la antropología sociocultural busca justamente presentar las riquezas culturales de los grupos minoritarios y mayoritarios, sin desmeritar a uno u otro grupo. Y también describiendo los fenómenos propios de la globalización como partes de un proceso histórico que nosotros estamos viviendo y que debemos de aceptarlas, sin desmeritar lo que somos y sin negar nuestras propias raíces. Saludos, queridos chicos, y espero que pasen bien. Y continuamos en nuestros encuentros en otros videos explicativos.